con todas sus dudas? Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de ir rapidito para tratar de corregir lo que más se pueda. De todas maneras, no quiero que se queden dudas porque estos dos exámenes, el de hoy y el de mañana, que son los últimos, no solo tenían algunas preguntas que han sido preguntas también de finales, sino que la idea es que la corrección la hagamos en el horario de clase para que se puedan sacar todas las dudas, porque en los talleres hay menos contenido de estas unidades debido a que los últimos exámenes los tienen más frescos. Y no se preocupen si llega a quedar alguna pregunta pendiente, de hecho lo más probable es que no terminemos de ver todo el examen y lo seguimos mañana. Si llegan a quedar algunas preguntas vamos a pactar alguna horita para recuperarlo, así que no se preocupen que si no llegamos entre hoy y mañana porque surgen más dudas, lo pactamos otra clase. O sea, no la del viernes ya está como taller y no vamos a alterarlo porque es una actividad como en conjunto, pero no se preocupen que asignamos otra clase, pero lo importante es que consulten todas las dudas que tienen. Bueno, la primera pregunta, o por lo menos la primera pregunta que tienen asignada acá, acuérdense que ustedes rindiendo por plataforma les salen todas mezcladas, así que fíjense, vayan poniendo la lupita y lo controlan en el documento para que lo busquen más rápido, pero lo hacemos en el orden, digamos, original, más allá de la mezcla. Esta pregunta que figura acá como 1 les nombra un caso de una mujer que más allá de que nos habla de 2 datos de 2 patologías, como hipertensión o diabetes, con larga data, serían datos que en este caso nos estarían perdiendo, porque lo importante es que me habla de una consecuencia en base a una intoxicación de monóxido de carbono. O sea, no hay mucho, es leer, leer, leer para que nos empiece a dar vuelta. De hecho, nos da un signo, nos habla de las mejillas rojas, teniendo la tez blanca, que es la coloración que toma la hemoglobina cuando se engancha con el monóxido de carbono, y además de eso nos habló también de un ambiente bastante enviciado, demasiado cálido, lo cual por eso se sospechaba de este cuadro. Bien, entonces tenemos que analizar intoxicación de monóxido de carbono en resumidas cuentas después de toda esta larga introducción. La primera opción me dice el suministro de dióxido de carbono a los tejidos, en especial al cerebro, está alterado en esta intoxicación, lo que explica los síntomas. Nunca el suministro de dióxido de carbono va a explicar los síntomas, de hecho no se hace suministro de dióxido de carbono, sino de oxígeno. ¿Sí? El oxígeno se suministra a los tejidos y el dióxido de carbono se extrae de los tejidos, así que nunca va a tener que ver con esto, y además la mayor cantidad de dióxido de carbono viaja disuelto en sangre y no unido a la hemoglobina, que es el lugar donde se une el monóxido de carbono. La B, que podía perderlos y bastante, me habla de que el monóxido de carbono forma una unión estable con el grupo hemo, ¿sí? De la hemoglobina, y no deja que el oxígeno se una a la misma. Miren, si yo tendría una unión estable entre el monóxido de carbono y no dejaría directamente que el oxígeno se une, eso quiere decir que hasta que yo no recicle esa hemoglobina, porque el glóbulo rojo se muere y es sacado por el sistema macrofágico tisular, yo no podría directamente reemplazarlo por el oxígeno. Eso quiere decir que es una sentencia de muerte para cualquier persona, porque ese glóbulo rojo va a tardar 120 días en morirse y la tasa de regeneración completa de todos los glóbulos rojos afectados sería altísima. Entonces, yo sé que en una persona intoxicada con monóxido de carbono, si yo la agarro a tiempo, si bien, como dice la opción C, tiene una alta afinidad por el oxígeno, si yo bombeo con una alta concentración de oxígeno, logro desplazar a ese monóxido de carbono. Entonces, no es que forme una unión estable e irreversible, puede perderles la opción, porque yo la leo rápido y digo, esta es la correcta, pero si se fijan, de acuerdo a lo que hemos visto, es la alta afinidad lo que lleva a este fenómeno de desplazamiento del oxígeno, pero es reparable bombeando con altas concentraciones, ¿sí? Así que igual, aunque les hiciera dudar, es mucho más correcta la C que la B. Y en la D dice, si una persona no es tratada con dióxido de carbono a altas concentraciones, bueno, obviamente esto es una falacia, al igual que el 1, yo tengo que bombear con oxígeno y no con dióxido de carbono, si no, no repararía el cuadro, sino que lo empeoraría. Pregunta 2. Los tejidos que recubren las superficies internas y externas del cuerpo se denominan epitelios. Dice, estos pueden desarrollar especializaciones y distinta configuración dependiente del lugar en el cual se encuentran. Con respecto a los epitelios del sistema respiratorio, ¿qué podemos decir? Primero, me dice, la cavidad nasal tiene un epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Qué es lo que está mal de esto? Que es cilíndrico ciliado, creo que era Bien. estratificado o pseudoestratificado, no me acuerdo bien.
No, pseudoestratificado. Recuerden que en todo el epitelio respiratorio domina el epitelio pseudoestratificado, salvo en las superficies de contacto, como el alveolo, como el bronquiolo respiratorio, que es la última parte, pero siempre hay un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, a veces directamente me dicen pseudoestratificado ciliado, que sufre algunas excepciones en algunos lugares, como la faringe que comparte con la boca, y puedo encontrar algunos tramos de epitelio plano estratificado. Puedo encontrarlo también en la laringe antes de las cuerdas, pero nunca es queratinizado, porque la queratina solo está en la epidermis, ¿sí? O sea que eso ya me tiene que ayudar a descartar por las dudas, que lo hubiera dudado por otras partes del sistema respiratorio, que sí pueden tener epitelio plano estratificado. La B lo que tiene mal es que el neumocito tipo 1, que es el que forma la barrera de intercambio gaseoso, no tiene una alta tasa de replicación celular. De hecho, no se replica. Y si se muere, lo pierdo. Y solo es el neumocito tipo 2 el que puede volver a regenerar células, que eran las células cúbicas chiquititas que están ubicadas en cada alveolo. Pero además de la regeneración celular, la función importante que tienen es la secreción del surfactante pulmonar, el cual sabemos que es un componente que modifica la tensión superficial y lleva a que el pulmón no colapse cuando uno respira. ¿Sí? Y la D me dice el epitelio respiratorio presenta vellosidades, primero que la definición correcta de la diferenciación de la membrana apical es microvellosidad, y además la microvellosidad está en un lugar en el cual yo necesito aumentar la superficie de absorción. No es este caso. Todo el epitelio respiratorio, salvo el lugar en el cual hay intercambio, tengo cilios que barren y que limpian ese epitelio para que no llegue a la superficie de intercambio gaseoso. Así que es ciliado y no con vellosidades, ni siquiera con microvellosidades, que sería la especialización de la membrana apical. Pregunta 3. Me habla del bulbo raquídeo, en el cual se encuentra el centro cardiorrespiratorio, y bueno, cómo son las variables de oxígeno, dióxido de carbono y de protones. ¿Por qué está mal la opción A? Que me habla de la relación de los receptores centrales y periféricos en base a su tiempo. ¿Qué es lo que está mal acá? Y porque los centrales tienen el tiempo de 7 a 10 minutos. Están al Bien, revés. exacto, están al revés, la B también está al revés, y la explicación de esto lo tiene justamente la opción C, que es la correcta, porque el quimioreceptor periférico es el que es más sensible a la caída de la presión de oxígeno. En segunda medida, al dióxido de carbono y al incremento de los protones, o sea, bajo disminución del pH, pero lo más importante es que es sensible a la presión de oxígeno. Si el quimioreceptor periférico es sensible al oxígeno, es el que va a dar una mayor respuesta, o sea, de mayor magnitud, y además va a responder más rápido, por eso también está invertida, porque no tengo quien me compense en el organismo la variación de la presión de oxígeno si no es el sistema respiratorio. Si empieza a aumentar paulatinamente el dióxido de carbono en sangre, seguramente el dióxido de carbono va a empezar a convertirse por el sistema buffer que tengo en sangre, y cuando ya tengo una descompensación de pH, se va a empezar a generar una respuesta de tipo ventilatoria si puedo, si no del riñón, pero es pulmón y riñón el que compensa el pH del dióxido de carbono. En cambio, el oxígeno solo lo compensa el sistema respiratorio. Por eso es rápida la respuesta, por eso es lo primero que senso, y tengo receptores sensibles que rápidamente me dan una respuesta debido a esto. El receptor central, que tiene una respuesta más lenta, de 7 a 10 minutos, es porque justamente responde y es más sensible a la presión de dióxido de carbono, a la disminución de pH o incremento de los protones, que primero se compensan en sangre por el sistema buffer y tienen el apoyo del sistema renal. ¿Sí? La D me dice un descenso de la PO2 o un aumento de la concentración de protones, significaría disminución del pH, genera una hipoventilación. Si yo tengo un descenso de la PCO2, de la PO2, perdón, y tengo un aumento de la concentración de protones, o sea, disminución del pH, voy a hiperventilar, no voy a hipoventilar. ¿Sí? O sea que la respuesta que voy a dar, ya sea un receptor o otro, porque ahí no me dice cuál, pero igual no va a ser de ese tipo, sino todo lo contrario. ¿Dudas en esta pregunta? Gise, perdón, pero ¿por qué está mal la B? ¿Cómo? ¿La B por qué está mal? Porque el receptor periférico es el que da una respuesta de mayor magnitud, debido a que es más sensible al oxígeno. De mayor magnitud quiere decir que tiene que responder más rápido y más intenso, generando hiperventilación y generando aumento de la amplitud respiratoria, porque es una urgencia que falte oxígeno. Cuando entra oxígeno al cerebro, me desmayo y a los minutos me acabo muriendo. Por eso es de mayor magnitud.
porque Ah, responde bien. a la presión de oxígeno. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, pregunta 4 que está marcada acá, me presenta un caso de un niño que se intoxicó con ácido acetilsalicílico, o sea, con la aspirineta, un caso bastante frecuente de una intoxicación que genera una acidosis de tipo metabólica, ¿sí? O sea, tengo una acidosis metabólica por ingesta de ácidos. ¿Qué es lo que pasa? Dice que considero correcto de acuerdo a estas circunstancias. La primera me dice, pará, esta era Fer, perdón, la que habíamos visto, no me acuerdo. Sí, que ahí entré a revisarla, pero le cambiaron el coso. La No, no, es consulta. que yo la cambié porque me anticipé a algunos que todavía no habían rendido, pero sí, por eso me tenía que acordar con ustedes y con algunos grupos donde la cambié después. Esta opción, para los que no la alcanzamos a cambiar en el Moodle antes de que rindieran, cuando ustedes rindieron decía incorrecto, estaba mal la opción. Esto que digo, nos ponemos a hacer trampas y nos olvidamos de la trampa o me pongo a corregir las opciones. Eh, quiero que quede claro cómo la corregimos, pero cuando ustedes la leyeron, decía incorrecta. Entonces, probablemente muchos la tengan mal, ¿sí? En esta opción eran todas incorrectas, menos una sola. Revisémosla, porque es correcta, obviamente la sé. La primera me dice desarrolla una disminución de los protones en sangre, lo cual nos lleva a un aumento de la producción de ácido carbónico. Si el niño acaba de ingerir ácido acetilsalicílico, tiene un aumento de los protones, o sea que tiene una acidosis metabólica producto del aumento de los protones en sangre. El aumento de los protones en sangre lo va a leer la sangre, el sistema buffer, inmediatamente va a tratar de conjugarlo con ácido carbónico, o sea, con bicarbonato y transformarlo en ácido carbónico y me va a generar mucho dióxido de carbono. Entonces, es verdad que hay una producción de ácido carbónico aumentado si hay aumento de los protones, no si hay disminución. O sea, esta es la palabra que está mal en esta opción para hacerla incorrecta. Aumenta la producción de ácido carbónico y por ende aumenta la producción de dióxido de carbono y en consecuencia lo leen los receptores vulvales y llevo a un proceso de hiperventilación, ¿sí? Lo primero que sucede es que en sangre se transforma y aumenta el ácido carbónico, pero es aumento de protones y no disminución. La B está mal porque me dice, los receptores de pH en el cuerpo carotídeo y centrales, o sea, los vulvares, reconocen dicha alteración y conducen a una disminución de la frecuencia y profundidad respiratoria. No, acabamos de decir que si hay un aumento de la concentración de protones y si voy a producir mayor dióxido de carbono, cuando no se logre compensar en sangre porque tengo muchos protones y lea esto el receptor central, que se demora, como dijimos recién, unos 7 o 10 minutos a dar una respuesta, ¿qué va a hacer? Hiperventila, no hipoventila, por eso no es inmediato. El niño se ingiere el ácido acetilsalicílico, se absorbe y a los minutos se lleva al proceso de hiperventilación porque llega la información. Pero, ¿qué hago? Hiperventilo, porque si hiperventilo ayuda a liberar el dióxido de carbono y que más cantidad de protones se terminen transformando en dióxido de carbono que tienen una vía de escape por el sistema respiratorio porque estoy hiperventilando, ¿sí? No es hipoventilación, sino hiperventilación. La C, que era la única correcta, dice desarrolla una hiperventilación que permite que ese aumento del dióxido de carbono sea eliminado por los pulmones. Justamente es la respuesta compensatoria que doy para que se siga transformando el ácido del ácido acetilsalicílico en más dióxido de carbono y por pulmón lo saco. Y el último dice se desarrolla hipoventilación para aumentar la concentración de dióxido de carbono en sangre. Esto pasaría en una alcalosis y no en una acidosis, así que también es incorrecta por lo mismo que venimos diciendo. Tengo más ácido, tengo más producción de dióxido de carbono, entonces, ¿qué hace el centro de control cardiorrespiratorio? Hiperventila. ¿Se entiende esta pregunta? Ahora, porque sé que en el examen lo van a tener mal, anúlenla, porque en el Moodle es un quilombo corregir, yo la corregí, pero no, pero anúlenselo de su opción. Si les faltaba una para aprobar, dense por aprobados, porque queda como anulada el examen porque la tenían al revés. ¿Pero se entiende la corrección? Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Qué habían marcado? ¿O por dónde se habían tirado viendo, o sea, leyendo incorrecto, digo? Yo marqué la C, pero seguramente leí mal. Seguramente leí lo correcto en vez de incorrecto. Claro, leíste como soy la Dani cuando corregimos el examen y dijimos está todo bien, mandémoslo. Siempre pasa lo mismo.
Yo hay errores que por ahí detecto en la bibliografía que están a cebanda, o de cosas que detecta la Dani que están a cebanda, y digo, loco, o sea, ¿cómo puede ser que el cerebro sea tan automático en corregir automáticamente la opción? Porque el Fer me comentó después que terminaron de rendir, y dije, la puta madre, o sea, ¿no? Y no nos dimos cuenta ninguna de las dos, pues no sé si las otras profes habían alcanzado a revisar el examen, pero nosotras sí pasó. Estamos, como les expliqué a muchos en la presencialidad, transformando muchas preguntas que eran preguntas de examen. Esta es una pregunta de examen de ingreso, pero del año 2015, en el cual preguntaban efectivamente lo incorrecto. Entonces, todas las opciones las hemos dado vuelta y adaptado para la modalidad que les están tomando ahora. Entonces, en este cambiar, muchas que estaban como incorrectas y eran pregunta de examen, uno dice, bueno, están buenas, porque son modelos muy parecidos a los que les toman, pero era correcto, bueno, uno por ahí transforma todas las opciones y me olvidé de borrar el IN y listo, ya la cagué, quedó mal. Así que, perdón, pero les juro que hacemos todo el esfuerzo posible, pero hay un montón de preguntas que son preguntas de examen, pero bueno, las tenemos que transformar para acercárselas, y por ahí se filtran estos errores. Bueno, 5. Dice, entendiendo el principio de movimiento de gases, ¿qué sucedería con una botella vacía que está cerrada herméticamente en Mendoza y la abro en la Concagua? O sea, si encierro una botella con aire de Mendoza y me voy a la Concagua, tengo que entender que en la Concagua hay menos presión atmosférica, por ende la presión que quedó encerrada dentro de la botella lógicamente va a tener más presión que la presión atmosférica que rodea la Concagua, ¿sí? O sea, que ¿qué le va a pasar a la botella? Yo esta la hice mal porque supuse que al estar vacía, como salía, no iba a tener aire adentro, entonces pensé que... O sea, vos pensaste que me había ido al espacio a No, no sé, cerrarla. pero te juro, esta pregunta me mató. Sí, sí, una pregunta que nos hace pensar bastante, pero uno tiene que pensar cuál es el medio. Viste que cuando uno no ve el aire, si el aire no estaría, si estaría teñido, uno lo vería, no lo ve y parece que no existiera. Salvo que yo me fuera al medio del espacio y encerrara ese vacío en donde no existe una presión, porque estamos en el vacío absoluto, toda la presión que rodea, obviamente es la misma presión del medio. De hecho, cuando yo destapo una gaseosa que fue almacenada y que tiene ácido carbónico dentro, burbujeando, y más si yo la bato, cuando yo la abro, hace este y explota. ¿Por qué? Y porque la presión que quedó almacenada con los gases adentro en ese líquido es mayor que la presión atmosférica. Entonces la destapo y hace ese ruido. Si yo tapo acá mismo una botella vacía y la vuelvo a abrir, y obviamente no va a hacer ningún ruido porque la almacené con una presión, que es la que tengo, la presión atmosférica acá de Mendoza, de, por ejemplo, no sé, 0,96 atmósferas, y la vuelvo a abrir a 0,96 atmósferas. Pero resulta que si yo la tapo y me voy a la Concagua y tengo una presión atmosférica menor, y bueno, el aire que yo tengo adentro de la botella, porque la cerré, es mayor. Entonces, el mismo ruidito que hace la botella si yo destapo una gaseosa que está sacando el aire, va a ser lo mismo si yo la tapo acá en Mendoza y la destapo. Depende si estaba tapada, abierta, cerrada, qué es lo que pasa, pero tenían una situación bastante parecida. Yo me acuerdo del videito que les mandó la Chechu cuando estaban viendo mecánica de los fluidos y les mostraban una botella que la sumergían. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué le pasaba a esa botella? Al disminuir, digamos, a bajarse, aplastada. ¿Por ¿O no? qué? Por... No, no me acuerdo. Porque cuando yo bajo, aumenta la presión. Entonces, si aumenta la presión, eso presiona todo. En una botella, por ejemplo, la presiona y la arruga toda. En nuestros oídos nos genera tanta presión que, como no se iguala con la presión del oído, o sea, nos duelen los oídos. Y cuando subí, por ejemplo, nosotros que no cerramos herméticamente nuestro oído, ¿qué pasa cuando yo estoy en Mendoza y voy a la montaña? ¿Por qué nos apunamos? Porque en realidad el conducto de la trompa de Eustaquio tengo que darle el tiempo y el movimiento, por eso uno tiene que hacer movimientos con la boca, bostezar, comer chicle, el movimiento para que el aire que está en el medio, en la montaña donde yo me estoy yendo, entre a la trompa de Eustaquio e iguale la presión que yo tengo dentro del oído. Si no se iguala esa presión, lo que yo tengo como consecuencia es que siento un apunamiento porque tengo en mi oído una presión mayor que la presión que hay en el aire de montaña, que es la presión atmosférica menor que la que está acá. ¿Sí? Si yo me taparía el oído, sentiría también la presión. Como no me lo tapo, siento apunado, pero hago movimientos hasta igualarlo y vuelvo a escuchar bien cuando se igualó con la presión, obviamente, del ambiente.
Entonces, por ende, la botella va a tirar el aire que hay dentro. ¿Por qué? Porque va a tener más presión. Es como me llevo un pedacito de aire de Mendoza a la Concagua. ¿Cuál tiene más presión? Y el de Mendoza. ¿Por qué? Porque la Concagua está a más altura. A mayor altura, menor presión. Bueno, 6. Un hombre tiene un ataque de pánico y por ende, por ese evento, comienza a respirar de forma muy rápida, pero poco profunda. ¿Sí? Entonces pensemos en un aumento de la frecuencia respiratoria, pero no estoy aumentando el volumen, o sea, no estoy aumentando la cantidad de aire que estoy manejando, sino todo lo contrario, al respirar rápido, generalmente yo puedo sacar menos cantidad de aire. Tengo que marcar la opción correcta, ¿sí? O sea, lo que está bien de esta opción. Vamos a la A. Su volumen corriente se mantiene. Y no, el volumen corriente es el volumen que yo hago en una inspiración y expiración normal. No tengo que saber a cuánto se modifica, porque incluso la parte de valores de volúmenes, la Facu lo dejó como anexo, pero sí me aclara la bibliografía que el volumen corriente es el volumen de aire que se maneja en una respiración normal. Obviamente, si yo hago una respiración forzada o hago una respiración más rápida, no se va a mantener, me va a meter el mismo aire. O sea, si yo respiro 12 a 14 veces por minuto y meto medio litro, lo cual hace que remueva ese pulmón, lógicamente si hago una inspiración más profunda voy a meter más, y si hago una respiración más cortita voy a meter menos, o sea, no se va a mantener constante. Está usando los intercostales internos para aumentar la velocidad de la respiración. La velocidad de la respiración se aumenta porque en realidad estoy aumentando y estoy haciendo una hiperventilación, producto del estímulo que yo hago en los músculos inspiratorios. Pero los intercostales internos, que son músculos inspiratorios de la inspiración forzada, no se van a usar en una respiración corta, como me dice ahí, poco profunda. Se van a usar los mismos que yo utilizo en una respiración normal, que son los intercostales externos y el diafragma. Todos los músculos anexos que también acoplan a la expiración forzada es cuando yo hago una inspiración forzada. O sea, todo lo contrario. Intercostal interno, escalenos, hasta el dorsales, el esternocleidomastoideo, bueno, todos los músculos que uso como accesorios. Van a aumentar si yo aumento la inspiración, ¿sí? No si disminuyo la tasa de inspiración. Después me dice el volumen muerto aumentará. No, el volumen muerto no aumenta ni disminuye porque el volumen muerto es muerto por algo. Es el volumen que se queda en el pulmón y que no tengo forma de moverlo. Entonces, si es volumen muerto, no importa si es una inspiración forzada o no, ese volumen muerto queda en el pulmón y yo no tengo forma de removerlo. Es la causa por la cual una persona que se ahoga, qué sé yo, se cayó al agua y se ahoga durante minutos, yo después la puedo revivir. El único motivo por el cual pasa esto cuando yo suspendo la respiración es porque tenemos un volumen de reserva dentro del volumen muerto que está en el pulmón. Si no existiría eso, nos cagaríamos muriendo porque no tendría de dónde hacer hematosis durante todos esos minutos, en realidad, que estoy haciendo intercambio y no llegaría oxígeno al cerebro. ¿Sí? Entonces ese volumen muerto no se modifica por algo, porque queda como reserva en el pulmón. Pero la D, que es la que tienen que marcar, dice no tendrá buena ventilación alveolar. ¿Por qué tengo que marcar esto como correcto? La ventilación alveolar depende de la cantidad de aire que llega a cada uno de los alvéolos y que me garantiza la hematosis. Esa hematosis depende de la ley de Fick, y la ley de Fick dependía de varias, digamos, variables, de las cuales una de ellas era el gradiente de concentración. Si yo estoy haciendo una inspiración más cortita y estoy metiendo menos aire, evidentemente va a llegar menos aire al pulmón. Y si llega menos aire al pulmón, o sea, a los alvéolos, cuando yo me encuentre el alvéolo junto con el capilar y tenga menos presión, la diferencia de presión en ese gradiente de concentración va a ser menor. Entonces, al haber menor cantidad de gradiente de concentración, la velocidad con la cual va a fluir a la sangre va a ser menor. O sea que no voy a oxigenar completamente la sangre. Y a eso es a lo que se le llamaba ventilación pulmonar. El intercambio que hago entre el alvéolo y los vasos. Si al alvéolo no le llega el mismo aire, obviamente no va a ventilar bien. Por eso, cuando una persona está con ataque de pánico o cuando le falta aire por lo que sea, si se prolonga en el tiempo, o sea, si sigue y no relaja la respiración, se empieza a marear o se empieza a sentir mal porque en realidad me falta oxígeno. O sea, no estoy haciendo una buena ventilación pulmonar, entonces está bajando la presión parcial de oxígeno en sangre debido a que no está entrando lo que corresponde por el alveolo. ¿Se entiende?
Sí, sí. ¿Sí? Bien. Pregunta 7. ¿Qué situación va a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda? ¿Sí? Y acá tenemos que marcar lo correcto. Antes de que veamos todas estas, porque en realidad son variaciones de la misma, si yo tengo una disociación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, ¿qué estoy hablando? ¿De más o menos afinidad por el oxígeno? Más afinidad. Más afinidad. Si yo tengo más afinidad, quiere decir que abrazo más fuerte el oxígeno. Si abrazo más fuerte el oxígeno es que no lo quiero entregar a los tejidos, y si no lo quiero entregar es porque no lo necesito. Quiere decir que todas las condiciones que sean opuestas a la necesidad de oxígeno, que me pueda aumentar la demanda, van a ser las causas de un desplazamiento hacia la izquierda. Si yo tengo aumento, por ejemplo, de la demanda metabólica de oxígeno porque estoy haciendo ejercicio intenso, bueno, todas las variables como la temperatura, el dióxido de carbono, el 2,3 difosfoglicerato, o los protones mismos, van a aumentar por el aumento de la tasa metabólica. Si yo hago todo lo contrario, estoy relajado, disminuyendo los valores, si baja la temperatura, baja el dióxido de carbono, baja el 2,3 difosfoglicerato o bajan los protones, que es lo mismo que sube el pH, todos esos factores desplazan la curva hacia la izquierda y todos los contrarios hacia la derecha. Lo que tenían que buscar entonces era la asociación correcta entre estas variables porque estaban hablando de estas tres, menos el 2,3 difosfoglicerato de todas las otras variables que influían en el desplazamiento de la curva. ¿Sí? La marcaron bien esta, ¿no? Sí, está así. Bien. Es nada más bastante mecánico acordarse de las variables y cómo, pero bueno, es bastante teórica la pregunta. Si tengo Yo presente. me acuerdo, por si les sirve a los chicos, tipo derecha de que disminuye, entonces D y D, no sé, por ahí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, todas las mnemotecnias son buenas. Bueno, y lo que no se tienen que acordar, lo que no se tienen que olvidar es después de las variables, porque a ver, todas estas variables que estamos viendo acá, ¿sí? La disminución, la disminución, la disminución, la curva, ¿sí? De desplazamiento hacia la izquierda, vos decís D y D, pero la asociación también se tienen que acordar, son tres variables que se tienen que acordar. El desplazamiento de la curva, se aumenta o disminuye la afinidad y después las variables. En este caso, como aumenta la afinidad, disminuyen todos los otros variables, que también eso sirve como mnemotecnia, que son opuestos. O sea, las asociaciones que quieran, pero se lo tienen que aprender desgraciadamente, porque se les pueden preguntar en un montón de situaciones y relacionadas con el equilibrio ácido-base, incluso con preguntas que estén relacionadas con otras unidades, incluso con renal o endocrino también. Bueno, pregunta 8. Me habla de un caso de un niñito, Matías en este caso, que más allá de toda la descripción del caso, me está hablando de una persona que tiene broncoespasmos, como puede tener una persona asmática, como puede tener una persona que tiene algún trastorno respiratorio, y más allá de que yo lo supiera o no lo supiera el dato, me está diciendo, si bien el nervioso teníamos creo que hablaba de la tos, bueno, de otro evento, cuando estaba hablando de regulación del sistema nervioso autónomo, pero me está diciendo en realidad la pregunta que tengo broncoespasmos durante la noche, o sea que es como común, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta la explicación de este fenómeno, cómo puedo hacer una asociación, aunque no me acordara del contenido que estaba en nervioso, de por qué habría broncoespasmos durante la noche. Entonces, me voy a las opciones, y la A, primero, la tengo que descartar porque me dice, normalmente durante el sueño la vía aérea superior colapsa. Primero que si tengo una broncoconstricción no tiene nada que ver la vía aérea superior porque el bronquio está en la vía aérea inferior, no superior, primero. Y aparte si colapsaría cada vez que duermo, bueno, entonces todos nos morimos de apnea y no nos podríamos acostar a dormir. O sea, es como bastante extrema y encima me habla de una vía que no corresponde. Ahora, la pregunta B y la D me hacen una asociación entre tono simpático y parasimpático, que era lo correcto, y podía, ya que haya dos preguntas como de la misma, tendría que desempolvar y decir, bueno, a ver, el nervioso le trato de buscar una explicación a esto. Nosotros en el sistema nervioso vimos la asociación entre simpático y parasimpático en broncoconstricción y broncodilatación. Nosotros sabemos que el sistema simpático estimula el cuerpo para la acción y por ende en el pulmón tengo que aumentar la capacidad de meter oxígeno y por ende voy a tener que aumentar obviamente la superficie de contacto y producir broncodilatación. El parasimpático hace broncoconstricción. O sea que ya pensar en la asociación
de que yo en la noche tengo más tono parasimpático, porque sabemos que el cuerpo se relaja y se prepara para la inacción, porque también lo sabemos y hemos visto las etapas de sueño y hemos visto qué es lo que sucede con toda la tasa metabólica durante la noche. Y bueno, es lógico pensar parasimpático broncoconstricción. Pero, primero, ¿cómo descarto la C? La C me dice, durante el sueño, la frecuencia respiratoria disminuye, ya que disminuyen los requerimientos basales de oxígeno. Sí, está bien, o sea, leo la opción y digo, sí, es verdad, baja la frecuencia respiratoria, disminuye. ¿Y qué carajo tiene que ver con la pregunta? O sea, si me está diciendo por qué el niñito con asma tiene una broncoconstricción. O sea, me está preguntando una variable normal de que si la tasa metabólica se regula, yo voy a tener probabilidad. No me está diciendo que bajó el oxígeno, que está aumentando. No, me está diciendo que hay broncoconstricción. O sea, está bien, la C me puede perder porque la leo y si me enajeno de la pregunta, que suele pasar en situaciones de exámenes, puedo tentarme y marcarlo. Ahora, para llegar a la conclusión de la D, yo digo, bueno, perfecto. En el sueño hay un tono parasimpático, broncoconstricción. Otro dato que se tenían que acordar, que no solo está nervioso, sino que principalmente se los nombra acá en respiratorio y se los vuelve a nombrar en digestivo. El vago, que es el 10º par craneal, por más de que no tengamos que estudiar todos los pares craneales, sí me nombra en varias unidades al vago, que tiene la capacidad de llegar a órganos abdominales, incluso del perineo también, y es un nervio que lleva información, un nervio craneal, que lleva información parasimpática. Entonces, ese nervio vago es el que lleva la información parasimpática y produce broncoconstricción. Y si no me acuerdo de ese dato, igual es la única que podría ser correcta, porque nunca el tono simpático me va a dar broncoconstricción. ¿Sí? Sin embargo, sé que la mayoría caen en la trampa y marcan la C. No sé si fue el caso de ustedes o no. ¿La marcaron bien? Yo sí marqué la C. Yo ¿Cómo? marqué la B, nada que ver. ¿La D? No, yo la B y la Cami Bien. la C dijo. Bien, bien. Bueno, es una pregunta difícil esta, ¿sí? Tenían que pensar, tenían que hacer integración de varios, por eso les digo que hemos metido preguntas en estos últimos exámenes que son bastante integradores, ya en época de repaso y con mente ya en vía de repaso de contenidos que tenemos que tener ya asimilados, ¿sí? Recuerden que las cosas no se desconectan en el cuerpo, que lo que hemos estudiado en un sistema tiene relación con otra, y que en una pregunta puede remitirse a eso, porque yo esto termino deduciéndolo por lo que he visto en la fase de sueño, por lo que he visto en tono simpático y parasimpático, sabiendo cuál es la función del nervio vago que aparecía en el cuadernillo de respiratorio y de digestivo, porque los nervios craneales supuestamente no los tenía que estudiar, o sea que hay como una integración de muchas, ¿sí?, unidades a la vez. O sea que era una pregunta bastante difícil. ¿Se entendió por qué esa es la correcta? Sí, sí. Bien. Pregunta número 9. Dice, ¿cuáles son las presiones parciales de oxígeno? Bien, me pregunta, arteria pulmonar, la única arteria que tiene sangre desoxigenada, o sea que su presión va a ser de 40. Alveolo, donde se produce la hematosis, presión máxima, oxígeno 100. Y vena pulmonar, la única vena que tiene sangre oxigenada, o sea que la secuencia correcta era 40, 100, 100. Obviamente había secuencias para perderlos, pero teníamos que fijarnos si había sangre oxigenada o desoxigenada. Pregunta 10 me habla de la mioglobina, que es un pigmento accesorio a la hemoglobina, me describe la situación en la cual obviamente en los músculos está presente esta mioglobina, y tengo que ver cuál es la pregunta o la opción que está mal con respecto a esta mioglobina. La A me dice, tiene una curva desviada hacia la derecha. Como dijimos recién, la desviación hacia la derecha es cuando yo voy a regalar más fácil el oxígeno en los tejidos. Y la mioglobina no tiene por qué ponerse a regalar oxígeno en los tejidos cuando la función que la cumple la hemoglobina la está cumpliendo correctamente. Entonces, la curva, por eso, y aparte en la gráfica lo vemos, está desplazada hacia la izquierda y muy desplazada hacia la izquierda porque recién a 20 milímetros de mercurio más o menos empieza a soltar el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad, justamente lo hace como una reserva adicional de oxígeno y lo empieza a soltar cuando ya la hemoglobina ha bajado y ha transferido bastante oxígeno a los tejidos, quedando con menos de la reserva del 50% del oxígeno, cuando normalmente en una respiración normal la hemoglobina vuelve al pulmón y todavía le queda el 70% de reserva, ¿sí? Entonces, como para reservar más,
en el músculo, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicio físico. En la pregunta 11 me nombra un cefalocordado, branquiostoma, que creo que ni siquiera está acá en el cuadernillo de respiratorio, sino que también se tenían que acordar de un dato de cuadernillo Animalia, donde justamente este animalito, este cefalocordado, es el que le da el nombre a las branquias, porque justamente el agua ingresa a través de la boca por un origen alimentario, pero en realidad al expulsarse por las hendiduras branquiales es una adaptación de este sistema respiratorio y ahí surgen en realidad el concepto de branquia, ¿sí? Que hay en los vertebrados y que después obviamente se crea una invaginación en los que son terrestres, pero que aparece como órgano respiratorio, pero su origen evolutivo era meramente alimentario, y después se transforma en un órgano en segunda instancia respiratorio, y en los cordados yo sí lo veo como un órgano respiratorio, ya no es un órgano alimentario, pero es el fundamento de por qué el pez boquea todo el tiempo. O sea, pues yo digo, ¿qué tiene que ver que boquee para que esté respirando? Porque en realidad boquea como antecesor, o sea, como resabio evolutivo de los cefalocordados, que ese impulso de agua que los llevaba a alimentar, en realidad ellos lo hacen, si bien boquean también para que entre, obviamente, el alimento, pero que lo estén haciendo todo el tiempo por una función respiratoria, y no por una función digestiva. Pregunta 12, marque la opción correcta de acuerdo a la composición de la barrera hematogaseosa. Hematogaseosa es por donde se transmite el pasaje de gases desde el aire hacia los vasos sanguíneos, pero tengo que tener en cuenta un dato para no confundirme, ya que me habla de considerar el aire inspirado, porque si me hubiera puesto expirado, hubiera puesto quizás al revés la barrera, hubiese sido correcta la A, ¿sí? Sigo el aire inspirado, lo primero que hace es llegar al alveolo, del alveolo a la lámina basal, de la lámina basal hacia el epitelio del endotelio. Entonces, cualquier sinónimo que busque, me podrían haber puesto epitelio del alveolo, o epitelio alveolar, o me dio el nombre acá, epitelio simple, plano del alveolo. Luego tengo que pasar la lámina basal, que es tejido conectivo laxo, por eso esta está incorrecta también, porque no es denso regular, no tiene una alta concentración de colágeno, solo sirve para la inserción justamente de ese epitelio, y además ya sabemos que debajo del endotelio también hay un conectivo laxo, si no se acordaban esto de la barrera, o sea, no hay denso regular debajo de los epitelios, salvo el epitelio que yo tengo en la piel, debajo de los epitelios siempre hay conectivo laxo, y el endotelio capilar, que me lo podrían haber puesto así, como endotelio capilar, o epitelio simple, plano, de los capilares sanguíneos, lo que fuera, son sinónimos, pero en el orden correcto es en la opción C. 13. Me habla acá de las cuerdas vocales, que serían el órgano de la fonación dentro de la disposición de los órganos respiratorios, y que es el encargado de llevar a cabo ese proceso de fonación. ¿Por qué la A está incorrecta? Cuando digo que son dos derechas y dos izquierdas. Porque son dos, no cuatro. O sea, una y una. Son dos. Bien, cuando yo no les digo cuerdas falsas de última, que son bandas musculares, si yo digo cuerdas vocales hacia secas, tengo que considerar dos. Es verdad que hay dos cuerdas falsas, digamos, y dos verdaderas. Si me las hacen con esa nomenclatura serían cuatro, pero si yo hablo de cuerda vocal a seca, son dos, porque son las bandas tendinosas que permiten la fonación. La banda muscular que está detrás de la cuerda, y que se llama cuerda falsa, solo hace un respaldo al uso de la voz forzada que hace una persona que tiene la voz patológica como yo, teniendo hiatus, o un cantante, o alguien, o sea, alguien que está haciendo un uso forzado de la voz y que se respalda en el uso de estas bandas como de reemplazo, que están empujando las bandas reales, pero si no la fonación se produce solo con las cuerdas vocales verdaderas. Anatómicamente nos ubican en los anillos traqueales, ya sabemos que es un órgano de la laringe. ¿Y cómo descarto entre la C y la D? Porque muchos se confundieron y marcaron la C. Miren, cuando yo inspiro y obviamente la cuerda se tiene que mantener separada, si no, no tengo forma de meter el aire. Cuando yo expiro, si yo estoy inspirando y expirando nada más, siempre las cuerdas están abiertas, porque meto el aire, saco el aire, cada vez que yo cierro la cuerda,
privo que el aire entre. Cuando yo quiero hablar, utilizo las cuerdas vocales chocando y afectando la expiración normal, porque cada vez que yo expiro y golpetea la cuerda, no puedo sacar el aire correctamente. Por eso si uno habla rápido, trata de hablar rápido, se agita. Claro, porque estoy bloqueando el paso del aire, entonces después no expiré bien, no puedo inspirar bien, y es como que la persona siente que se ahoga. Es lo que tanto ensayan por ahí los cantantes también para vocalizar y no quedarse sin aire. Ahora, si yo estoy haciendo una expiración forzada, estoy sacando el aire, o sea, inspiren, ya que tienen todos el micrófono apagado, pueden expirar y traten de hablar, a ver si pueden. Sacando el aire. O sea, sacando el aire forzosamente, traten de decir algo. No van a poder, porque si yo estoy haciendo una expiración forzada, estoy sacando todo el aire que puedo, cada vez que choque la cuerda, no voy a poder sacarlo. Entonces, si la expiración es forzada, no puedo juntar las cuerdas porque es lo que ocurre cuando fonamos, cuando producimos sonido. ¿Se entiende? ¿La marcaron bien a esta? No, marqué la C. Bien. Bueno, hagan el ensayo. Traten, hagan una inspiración forzada y ahora expiren forzadamente, traten de sacar todo el aire y traten de hablar a ver si pueden, que es cuando se junta la cuerda. Y no van a poder, de la misma forma que no pueden fonar y no pueden tampoco respirar cuando están tragando. Porque relajo la cuerda y ahí podría respirar, pero cerré la glotis, no importa, está arriba también, evito el paso del aire. O sea, acuérdense que cuando yo inspiro y expiro, tiene que estar liberada la glotis y las cuerdas abiertas. Entonces, cuando se cierra la glotis no hay nada de paso aire, no puedo ni inspirar ni expirar, que es lo que pasa cuando tragamos. Ahora, las cuerdas, si yo inspiro y expiro normalmente, siempre la cuerda está abierta. Pero solo cuando estoy fonando, estoy aprovechando la liberación del aire, de la expiración, para chocar la cuerda y producir sonido. Nunca lo hago cuando inspiro. Traten de hablar mientras que inspiran y les va a salir una voz media rara porque les va a costar bastante. Siempre usamos para la fonación la expiración, pero nunca una expiración forzada, porque si es forzada, fuerzo a sacar todo el aire que puedo. Entonces tengo que abrir lo que más puedo la cuerda y no la puedo estar chocando. Sigo juntando en la línea media. La pregunta 14 era bastante teórica, o sea, esta pregunta está acá como 14, porque me habla cuántos bronquios segmentarios tiene el pulmón derecho e izquierdo. Me tengo que acordar de los bronquios primarios, que eran 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, porque el pulmón derecho es más grande, y se tienen que acordar no cuánto deriva cada uno, pero sí los bronquios segmentarios o secundarios, que serían de cada pulmón. En el lugar donde habían 3, que era el derecho, hay 10 secundarios y del lado izquierdo hay 8. Como me dice respectivamente, los tengo que dar en orden. ¿Sí? Una pregunta bastante sencilla, teórica, suele ser fácil, entonces por ahí al leerla rápido encima también muchos se confunden por eso. Pero bueno, era una pregunta que no tenía mucha ciencia más que recordar el número. La pregunta que está acá como 15 es el caso de Martín, que sube o asciende a un cerro. Ya me está dando la pauta de que es un estudiante de la carrera alta montaña, o sea, me está hablando de una fase de entrenamiento, porque podría haber sido otra causa, pero digo, bueno, puede ser esta la causa en la cual todavía no está completamente entrenado para esa altura, y me hace una secuencia, una seguidilla de síntomas en la cual se siente mareado, obviamente hay menos cantidad de oxígeno, empieza con confusión, también disminución de oxígeno, después hiperventila, porque encima no solo baja el oxígeno, sino que empieza también a aumentar el dióxido de carbono, entonces para tratar de compensar empiezo a hiperventilar, pero finalmente se desmaya. ¿Producto de qué se desmaya? ¿Por qué me puedo desmayar? No le lleva oxígeno al cerebro. Bien, por falta de oxígeno al cerebro, o sea, no tiene que ver con la hiperventilación. La hiperventilación trata de compensar el aumento del dióxido de carbono, tratar de meter más oxígeno, pero si yo me desmayo, no tiene nada que ver ni con la acidosis, ni con una alcalosis, ni con un aumento del dióxido de carbono, ni con nada. O sea, el desmayo es el freno que hace el sistema nervioso y se cae redondo al suelo porque le falta oxígeno. Por eso muchas personas cuando tienen también hipoglucemia en la mañana, después de un montón de horas de ayuno o una hipotensión, se desmaya. ¿Por qué? Pues yo tengo una hipotensión o una hipoglucemia que me falta combustible y no tengo suficiente cantidad de oxígeno que le llegue al cerebro, esas lipotimias me dan por baja, o sea, por bajones de oxígeno.
Entonces, la A me dice, el cuadro se ve una disminución del porcentaje del oxígeno del aire ambiental. Por favor, chicos, nunca se confundan en esto. Salvo que me den un caso hipotético en donde yo hubiese variado el aire que estoy respirando, en cualquier parte del mundo que yo esté, hipotéticamente se toma que la troposfera tiene una concentración de 20,9, casi 21% de oxígeno ambiental, en cualquier lado. Lo que pasa que, claro, si la presión de toda la mezcla de gases es menor, porque estoy en altura, lógicamente va a ser menor la presión parcial de oxígeno, pero no el porcentaje. Esto atenta con la ley o el principio de la ley parcial de gases que vieron también en química. O sea, a mí me entra menos cantidad de oxígeno porque si la presión atmosférica es menor, el 21% sigue siendo oxígeno, entonces me llega una cantidad de oxígeno menor. Pero porque varió la presión general y por ende la presión parcial, pero no el porcentaje. Por eso es correcta la D, que me dice el cuadro responde a una disminución de la presión parcial de oxígeno, pero no tiene nada que ver con el porcentaje de oxígeno, porque eso se conserva. O sea, tengo que modificar el aire que estoy respirando en cuanto a así, no sé, metí a este tipo en una cápsula, no está respirando en la troposfera, y tengo un aire artificial con tanto. ¿Cuándo varía la presión parcial, el porcentaje, perdón, de oxígeno? Y cuando le meto una mascarilla de oxígeno a una persona, en una terapia. O sea, darle oxígeno a alguien es intencionalmente modificar el porcentaje de oxígeno, porque la presión que yo le estoy bombeando a la persona es más o menos la misma. No sé si alguna vez le han puesto una mascarilla de oxígeno a alguno, probablemente si se ha ido a una cirugía antes de bombearles en la anestesia les ponen también componentes, y la mascarilla no es que me están bombeando un aire con mucha más presión, pero tiene más porcentaje de oxígeno. Entonces, si yo respiro un aire que tiene un porcentaje mayor de oxígeno, como la presión parcial de ese oxígeno es mayor, respiro más oxígeno. Pero eso no pasa en la troposfera. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. O sea que el desmayo no tiene que ver ni con el dióxido de carbono, ni con la hiperventilación que trata de compensar esto, tiene que ver únicamente con el oxígeno, y hay una disminución de la presión parcial de oxígeno con la altura, no del porcentaje. 16. Acá me habla de Jacinto. Y me habla de una enfermedad importante por la disminución de la secreción de ADH que se llama diabetes insípida. Si bien esto estaba nombrado en el cuadernillo endocrino, quiero que repasemos este concepto porque es importante, y en base a esto entender un poquito por qué el déficit o estas alteraciones tienen que ver con esto. Primero, ¿por qué le voy a llamar a la deficiencia o a la disminución de ADH diabetes insípida? ¿Alguno se acuerda de esto o no? ¿No? No. Bueno, pensemos. La diabetes mellitus tipo 2 que vimos, y en algunos casos congénita, o sea, la diabetes tipo 1, igual son diabetes sacarínicas. Una diabetes sacarínica es una diabetes que se le ha llamado diabetes sacarínica, ¿por qué? ¿Por qué se llama diabetes sacarínica? Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, o sea, por falta de insulina, o por resistencia a la misma. Vamos más atrás, ¿qué le pasa a un diabético? Supongamos que tengo una persona que nunca se hace controles de sangre, no sabe cuál miércoles es su glucemia, no sabe nada, o sea, y tiene diabetes, pero va al médico cuando le aparece el primer signo o síntoma de diabetes. ¿Qué le puede pasar a un diabético si tiene todo descompensado y no se ha enterado todavía? O sea, no está tratado. Un diabético no medicado. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales consulta al médico? De las principales, piensan. Le aumenta el azúcar en la sangre. No, porque eso lo necesita un análisis. En la orina. Ah, También necesito tomar orina y la gente normalmente no se ok. toma su pichí, salvo algunas culturas en donde vieron que reciclan orina y se la vuelven a tomar. Un desmayo con un coma diabético. ¿Cómo? Un desmayo. Bueno, eso puede ser, pero convengamos que si una persona se desmaya puede ser por un montón de causas. Sí es verdad que puede ser un, si no muchos, pero podría confundirlo. Es como cuando tengo dolor de cabeza por un malestar hepático. De repente me duele la cabeza y hay 1.000.000 de causas, de aquí que llega, que es por el hígado, re difícil.
Pero sí, puede ser eso. Pero otro que es Se muy lastima y no se le cura la herida. ya tiene que estar muy avanzado. Antes de eso le pasan otras cosas más notorias. Porque acordate que tenés que tener la glucosa elevada en sangre durante mucho Orina tiempo, mucho. afectar la cicatrización. ¿Qué, Cami? Perdón. Tiene aumentada la diuresis, orina mucho. Totalmente, chicos. El primer signo por el cual un diabético consulta al médico es porque va mucho al baño y por ende va mucho al baño y le da mucha sed, siente sequedad en la boca. O sea, una persona que no tiene ni idea, o sea, nosotros no tenemos un cartelito diciendo, hola, tengo la glucosa aumentada. Si yo no me hago un chequeo, no tengo ni la más puta idea cómo está mi glucemia, ni tampoco nada, o sea, ni tampoco que hay orina, o sea, que hay mayor cantidad, digamos, de azúcar en orina. Si el paciente se da cuenta que orina mucho, que toma mucha agua o que tiene mucha sed. La persona que tiene una disminución importante de la secreción de ADH, siendo la ADH la principal hormona, no la única, pero la principal hormona que reabsorbe agua en el riñón, si yo no tengo antidiurética, también aumenta la diuresis. O sea que una persona que tiene una secreción abundante, disminuida de ADH y por ende una secreción abundante de agua por orina, porque no recupero agua, o una persona que tiene una orina abundante, pero en realidad el factor es otro, no tiene que ver con su riñón y con la ADH, sino que tiene que ver con que el páncreas no secreta insulina, la insulina no mete la glucosa queda dando vuelta en sangre, al quedar dando vuelta en sangre retiene agua y orino mucho, bueno, no importa, al fin y al cabo el paciente orina mucho. Por eso, como la clínica es muy parecida de una persona que tiene diabetes mellitus, de una persona que tiene importante disminución o falla en el hipotálamo para la secreción de ADH, por eso se le llama diabetes insípida. Se le llama diabetes a los dos porque el factor clínico es el mismo. Ahora, porque una es sacarínica y la otra es insípida. La nomenclatura responde a esto. Mientras que el diabético del diabetes mellitus orina mucho, orina porque hay mucha glucosa en sangre. Entonces, su orina tiene mucho azúcar, tiene mucha glucosuria. En cambio, la persona que tiene disminución del ADH orina mucho, pero no por la glucosa, su glucemia está normal. Entonces, por eso se la llama diabetes insípida. Orina mucho, pero ya esta persona orina mucho. Un paciente va al médico y orina mucho, lo primero, chicos, que le van a pedir un análisis de orina y un análisis de sangre. Y van a detectar la glucosuria y la glucemia normal. Yo descarto la diabetes, entonces tengo que empezar a buscar por otro lado. Bueno, uno de los factores de buscar esta diabetes insípida, si no hay otro problema, es ¿por qué estoy orinando mucho? Hay algo que no me está reteniendo el agua que me tiene que retener, entonces tengo que ir a atacar a las hormonas y ahí seguramente van a pedir un dosaje de ADH, van a pedir dosaje también de insulina y bueno, voy a hacer un estudio hormonal. Porque orinar mucho es como bastante subjetivo y salvo que me pidan un estudio en la cual se recolecta toda la diuresis, o sea, la orina de todo un día, generalmente esto no se hace en un análisis de rutina. O sea, el paciente va a consultar por esto al médico, pero los primeros análisis que pide el médico no son la retención de la orina de todo el día. Se pide, pero es más raro. O sea, primero voy a descartar por otro lado. Probablemente si hago un análisis me sale la glucemia normal, me sale la glucosuria normal, digo, bueno, a ver, ¿cuánto es mucho? Quizás el chabón está orinando mucho y se toma, no sé, 5 litros de mate por día, porque también es esto, ¿qué es mucho o poco? 1,5 litros es en promedio en una persona con ingesta normal. La persona que toma mucho líquido obviamente va a orinar más. Entonces, bueno, se analizan un montón de valores, pero por eso se lo llama diabetes insípida, porque la persona orina mucho, pero insípida en el sabor, en el sentido que no tiene sabor la orina, ¿sí? Tampoco porque nos andemos tomando pichí, pero bueno, la orina de una persona con diabetes sacarínica es dulce, por la alta glucosa que tiene disuelta, lógicamente. Entonces, vamos ahora, sabiendo por qué le llamaban diabetes insípida, igual me decía la pregunta que tenía una disminución del ADH. La primera opción me dice aumento de la presión arterial sistémica debido a un aumento del volumen plasmático. No, chicos, si hay una disminución del ADH y no puedo retener agua, obviamente la orino. Si la orino, disminuye la volemia, y si disminuye la volemia, la presión baja, no sube. B, difusión de grandes cantidades de agua desde el túbulo contorneado hacia el fluido intersticial. Si el túbulo contorneado reabsorbe agua hacia el fluido intersticial y ahí los vasos, quiere decir que estoy reteniendo agua, o sea, voy en contra de la diuresis. Esto pasaría
si yo tengo la DH normal o de última está aumentada, pero no disminuida. Si esto es lo que pasa normalmente cuando hay ADH. Así que esa también está mal. C, aumento de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Otra vez, dentro, digamos, de otra forma, me está preguntando lo mismo que la vena, además que en el túbulo colector, en donde hay mayor cantidad de acuaporinas gracias al ADH, y si hay un aumento de la reabsorción, quiere decir que no está disminuida la función del ADH, porque es lo que hace la ADH, aumentar la reabsorción. Si aumenta la reabsorción, retengo agua y no la orino. ¿Cuál sería la única posible? Si yo no absorbo el agua, además de estarme deshidratando, pues estoy perdiendo rápidamente el agua, la orina aparece como muy hipotónica respecto al plasma, porque justamente nuestra orina es hipertónica porque logro concentrarla gracias a la reabsorción de agua. Si no la reabsorbo, se va por orina. Si se va por orina, la orina obviamente va a ser hipotónica. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno. Vamos entonces a la siguiente. Estas dos preguntas que están a continuación, que bueno, puede ser que ustedes las tuvieran mezcladas en el examen, pero responden a algo que se tienen que acordar porque es importante, ya que el riñón es uno de los factores más importantes en la regulación de la presión arterial, porque tiene un punto de control, más allá de que todas las hormonas confluyen ahí, y es verdad que si yo tengo una diferencia de presión y falta, por ejemplo, la hormona antidiurética, como vimos recién, va a afectar mucho en la reabsorción de agua, pero hay otras hormonas que también compensan la reabsorción de agua, como por ejemplo son el factor natriurético, como son la aldosterona. Pero justamente, además de esto, y potenciando mucho el efecto de la angiotensina, que es un potente vasoconstrictor, el riñón es muy importante la regulación de la presión por este sistema que vimos y que vimos en varias unidades y que es muy importante, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque tiene ya dos factores que regulan la presión. No solo produce vasoconstricción directa por angiotensina 2, sino que además de eso tengo la segregación de aldosterona que también retiene más agua y aumenta la volemia. Generalmente cuando hay hipertensión, la causa no es del riñón, porque justamente se inhibe la secreción de renina, se afectan otros factores, pero la causa prioritaria de hipertensión puede ser por un condicionante genético, pero tiene que ver principalmente por el aumento de algo que me retenga osmolaridad en la sangre y por ende retenga agua. Por eso a un hipertenso lo primero que le voy a sacar es el cloruro de sodio de la dieta, y no solo un hipertenso, sino el que tiene tendencia a la hipertensión, también se lo saco porque es el factor número 1. Ahora, el riñón, cuando baja la tensión, es un potente, digamos, aumentador, o sea, de efecto contrario de esa disminución de la presión sanguínea, general, sistémica. Entonces, cuando tengo una hipotensión, pueden reaccionar un montón de sistemas, pero el primero es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si yo censo una baja presión, el riñón, activando la segregación de renina, libera muchísima aldosterona y angiotensina. Entonces, hay un cuadro, que esto se los dice acá en el cuadernillo de renal, en donde hay una deficiencia congénita en el radio, digamos, de la arteria renal, o adquirida porque, no sé, se me tapó con una placa de ateroma o lo que miércoles sea, que si yo disminuyo el radio y el radio de la arteria y estoy censando menos cantidad de sangre, quiere decir que estoy filtrando menos, y el aparato yuxtaglomerular en sus distintos puntos, en la arteriola y en el túbulo distal y en las células mesangiales, van a detectar una disminución y ¿qué van a hacer? Van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si yo en realidad no tenía una hipotensión, es que el riñón lo está leyendo mal porque su arteria está mal, de la sangre que entra al riñón, entonces voy a causar un aumento sostenido de renina en sangre y por ende voy a causar una hipertensión general. Esto lleva a que el 10% justamente de los casos de hipertensión general, la causa, ¿sí?, sea la arteria renal, pero el efecto de esto sea un aumento de la presión arterial. Entonces, si yo digo en la A que el riñón no elimine la suficiente cantidad de agua, a ver, si el riñón no libera la suficiente cantidad de agua, primero que no habría un problema directamente en el riñón, porque dice la causa renal, no sería en el riñón, o sea, tendrían que fallar todos los sistemas
hormonales que atentan contra el riñón y para que regule, o sea, la ADH, la aldosterona, el FAN, todo. O sea, todo tendría que fallar para que el riñón retenga agua. Pero además, si el riñón de última retiene agua por eso, y la falla es renal, me voy a enterar de otros problemas antes de la hipertensión, les aviso, porque si el riñón no libera la cantidad de agua o hay algún problema en el riñón para no liberar la cantidad de orina que tiene que liberar, les juro que el problema más grande no va a ser la hipertensión porque antes me voy a morir de otra cosa. Si el riñón no funciona bien. O sea, fíjense la consigna para no perderse. Hipertensión, causa renal. O sea, si la causa es renal y tiene que ver con la absorción del agua, no va a ser la principal consecuencia de la hipertensión. Ahora, si yo sí tengo, como me dice la B, y como decía la teoría en realidad, un problema en la vascularización de la arteria renal, voy a tener un aumento secretado y sostenido de renina. Entonces no hay nadie que lo frene porque no hay nadie que compense si el único que secreta renina es el riñón. Entonces por eso la función es a nivel generalizada. Es lo mismo que pasa cuando me hice con la C y la D. El riñón es insensible al FAN, o el riñón es muy sensible al ADH. Cualquier sensibilidad aumentada, disminuida de una u otra, hay otras hormonas que ayudan a compensar. Entonces, no sé si voy a generar una hipertensión sostenida por una sola hormona. Tengo que pensar, bueno, pero pará, ¿qué pasa si esto falla, esto falla, esto falla? Por algo, cuando me falta, para ponerles una homología, cuando me falta insulina se genera diabetes, pero no se me genera un cuadro médico cuando me falta glucagón. Porque ¿cuántas otras hormonas hiperglucémicas hay? Bueno, entonces, si yo tengo en realidad el FAN o la alteración en ADH, ya sea que sea más o menos sensible, pero hay uno que falla, ¿hay otro que compense la misma función? Sí. Ahora, ¿hay alguien que compense la hipotensión y haga un aumento sostenido? No, porque si la falla está en la corteza y secreta mucha cantidad de aldosterona, no va a ser tan potente, se va a generar igual una hipertensión, es una de las consecuencias del aumento sostenido de aldosterona, pero no sería de causa renal, sería por la corteza suprarrenal. Puedo tener una falla en el corazón y que secrete mucha cantidad de angiotensina 2 y que haya mucha vasoconstricción. Sí, sería de último un problema de hipertensión, pero la causa sería cardíaca y no renal. O sea, el único factor por el cual hay alguien que me está aumentando todo el tiempo y no hay alguien que lo frene es el riñón. Y encima afecta contra la segregación de otros dos factores. ¿Sí? O sea, la producción del principal vasoconstrictor y más potente que hay, que es la angiotensina 2, y encima afecta la segregación de la corteza suprarrenal de aldosterona. ¿Se entiende esta pregunta? Sí, sí. Fíjense que está muy relacionada con la que tienen acá, digamos, siguiente, que les hablaba justamente del riñón, que tienen que marcar la opción correcta, y justamente les marcaba también como correcta esto, que responde a la misma pregunta teórica. O sea, que eran dos preguntas referidas hacia lo mismo, con la intención que se les quede grabado, por favor, y que no se olviden, porque es importante. La A me dice, para concentrar la orina y permitir retener agua, el riñón hace más hipotónica su médula. Bueno, ya sabemos que obviamente no la hace más hipotónica, sino más hipertónica. La aldosterona es una hormona que estimula la reabsorción de potasio y eliminación de sodio. No, reabsorción de sodio, de agua, bueno, está mal, está cruzada la definición. Y la última dice, el riñón tiene función endocrina. Por ejemplo, ante un aumento de la presión secreta renina. No, ante una disminución. O sea que igual, si no sabían esto, si no se acordaban el concepto teórico de digamos, concepto de la hipertensión arterial debido a la falla en el diámetro de la arteria renal, esto lo tenían que sacar por descarte. Y esto me respondía a la otra pregunta. A propósito, están puestos los dos chicos, tienen que ser... Ah, Perdón, ¿podemos ver la D bien? Porque la leí ahora y se me hizo un lío. Dice, el riñón tiene función endocrina. Por ejemplo, ante un aumento de la presión sanguínea, secreta renina, que cataliza la... Claro, listo. O sea, Gracias. ante un aumento, la renina produce el aumento, pero porque lo que sensa es una disminución. Lo otro está bien. Lo de la hipoxia renal y la generación de eritropoyetina está bien, es correcto. O sea, ese dato no tenía ningún error, sino, bueno, el único errorcito acá, como siempre, son por ahí una palabra, una letra.
Tendría que ser la disminución y no el aumento. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. No de nada. 19. Bueno, esto me habla de la nefrona, del proceso de filtración y esto era la concentración de la orina. ¿Por qué nosotros concentramos en realidad la orina? ¿O qué mecanismos llevamos para concentrar la orina? Y en cuanto a la función de cada uno de los túbulos, fíjense que algunas de las opciones tenían que recurrir a algún concepto y otros tenían que recorrer a otro. Es verdad que la respuesta, digamos, coherente, y que sabemos, además lo podemos comprobar con la gráfica, es que hay un transporte activo de sodio. No me aclara en qué parte de la rama ascendente, pero sí es verdad que en la rama ascendente hay transporte activo, porque también hay una parte en la cual es difusión, pero hay transporte activo en el contorneado proximal, distal y en el asa. Ahora, ¿por qué descarto las otras? Dice, si se le suministra a una persona un estimulador de la ECA, se inhibirá la producción de angiotensina 2, lo cual estimulará la liberación de ADH y provocará que el túbulo colector se vuelva más permeable al agua. Si yo estimulo la ECA, ¿qué pasa con la angiotensina 2? Aumenta. Aumenta. Y si yo aumento la angiotensina 2 y produzco aumento de la presión, ¿qué va a pasar con la ADH? Aumenta también. ¿Qué hacía la ADH? Ah, no, baja, o sea, porque aumenta la permeabilidad. Ojo, depende, Cande, qué es lo que esté pasando. Si yo estoy estimulando artificialmente estoy estimulando a la ECA, o estoy tratando de compensar, si estimula la ECA produzco más angiotensinado, entonces estoy produciendo mucha vasoconstricción. Si esa vasoconstricción llegó a un límite en donde yo estoy leyendo el aumento de la presión, la ADH se deja de secretar para que yo libere mayor cantidad de orina y baje y recomponga la volemia, digamos. Ahora, si yo tengo una hipotensión y necesito aumentarla, la ADH va a estar aumentada para absorber más y también la ECA va a tender a aumentar más la angiotensina 2. O sea, ambas tienen el mismo efecto, aumentar la presión. Una por vasoconstricción, la otra por retención de agua. ¿Sí? Depende en qué momento yo esté administrando, obviamente, esa ECA. Pero nunca va a haber un estímulo de la ECA con una inhibición de la angiotensina 2, que es lo que estaba mal y lo que tenía que descartar de esta opción. Si una persona presenta una insuficiencia renal en forma permanente, tratará de compensar dicha alcalosis mediante una hiperventilación, lo cual disminuirá la PCO2 y aumenta el pH. Bueno, primero, si yo tengo insuficiencia renal, tengo acidosis, no alcalosis, bueno, puedo liberar la cantidad de protones exceso, pero supongamos que yo eso no lo sabía, si tengo alcalosis o acidosis, porque no me acordaba si el riñón secreta, absorbe protones, no importa, igual nunca hay una asociación entre alcalosis y hiperventilación. Si hay acidosis, hiperventilo. Pero si hay alcalosis por falla renal, tengo que hipoventilar para compensarlo. Acuérdense que cuando yo tenía una falla renal, estaba ante un proceso de alcalosis o de acidosis metabólica. Entonces lo primero que hace es compensar el pulmón, si puede. ¿Sí? Entonces, si el riñón falla y no excreta la suficiente cantidad de protones y los retiene, acidosis. Si está excretando lo demás o pasa cualquier cosa en donde se produzca una alcalosis, bueno, perfecto, pero tengo que dar la respuesta ventilatoria acorde. Acidosis, hiperventilo. Alcalosis, hipoventilo. Si un individuo presenta una deficiencia respiratoria, la orina tendrá mayor contenido de hidrógenos, por lo que su pH será menos ácido. No. Si tengo una deficiencia respiratoria, estoy acumulando dióxido de carbono y produzco mayor contenido de hidrógenos, aumento los hidrógenos bajo el pH. Si bajo el pH es más ácido, no menos ácido. ¿Sí? O sea, la palabra menos es lo que está mal. Bueno, vamos a cortar acá, porque si no me voy a pasar de la hora de salida. Arrancamos entonces desde la 20, chicos. Como les dije, mañana empezamos desde acá, o sea, voy a terminar de corregir esto y si nos queda algo pendiente para reproducción y desarrollo, fijamos otro día para terminar con la corrección, o por ahí nos quedamos el viernes un ratito después del taller, o sea, lo compensamos y lo terminamos, pero igual vamos a partir desde acá mañana, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, Dice, ninguna. una persona que tiene hipertensión arterial, ¿tiene como una producción de factor natriurético así como constante? Depende.
O sea, vos decís como compensación, digamos. Claro. Depende de la bulimia, porque vos podés tener hipertensión por distintos factores, pero las personas hipertensas que están medicadas tratan de mantener más estable ese volumen y si bien son hipertensos, al tratar de mantener la presión, es como que también se va acostumbrando su corazón a su retorno venoso y cada vez secretan menos FAM, porque tienen un valor estándar que, digamos, es distinto a la persona que no es hipertensa. Te estoy hablando de una persona medicada, pero una persona que no está medicada y que obviamente tiene ese aumento de estímulo, obviamente todo el tiempo le está llegando ese exceso de presión a la aurícula y todo el tiempo trata de liberar FAM. Entonces depende en qué estadio la hipertensión esté y si está medicado o no. Porque una persona hipertensa no es que yo la medico, ay, siempre tiene una presión re normal. No, el hipertenso igual medicado muchas veces su basal es mucho más grande que el nuestro. Es como un diabético también, le meto insulina, pero igual su glucemia es un poco más alta que lo de todo. No es que le soluciona la vida la medicación. Entonces depende. Si ya es sostenido en el tiempo, el corazón más o menos se adapta y cada vez secreta menos FAM y a veces en esos picos de presión tengo una sobrecarga cardíaca y lo más peligroso en una persona que tiene hipertensión recurrente no solo es la liberación excesiva de FAM, sino que se va produciendo una sobrecarga en el ventrículo y se produce una hipertrofia del ventrículo, lo cual empieza a hacer fallar las válvulas cardíacas y la complica más. Es como que el corazón también responde y va aumentando y va hipertrofiando su tamaño a medida que va aumentando más. Entonces, cada vez que lo aumenta más y cada vez que el corazón va creciendo más, le es menos los receptores de estiramiento que producen el FAN. ¿Se entiende? Es como todo paulatino. En un primer momento sí, tiene siempre el FAN aumentado. Bien, buenísimo. Gracias. No, no. ¿Alguna otra pregunta? No, no.